Bien, la unidad que vamos a ver ahora corresponde a la unidad de estequiometría. Bueno, partiendo con la escala de masa atómica, esta escala surge en el siglo XIX. En ese tiempo, los científicos que investigaban, trabajaban con los distintos elementos químicos, se dieron cuenta que los átomos de distintos elementos tienen distintas masas, ¿ya? Ya en esa época sabían que 100 gramos de agua contenían 11,1 gramos de hidrógeno y 89,9 gramos de oxígeno, ¿ya? Si uno divide, ¿verdad? Estas cantidades, 89,9 dividido en 11,1, vamos a tener un factor de 8, que quiere decir que hay 8 veces más oxígeno en masa que hidrógeno, ¿ya? El agua contiene 2 átomos de hidrógeno por cada átomo de oxígeno. Por lo tanto, un átomo de oxígeno debería pesar 2 veces, ¿cierto? Por 8, o sea, 16 veces más que un átomo de hidrógeno, ¿ya? Se asignó arbitrariamente al hidrógeno una masa relativa de 1, y las masas atómicas de los otros elementos se determinaron en relación a este valor, ¿ya? Por ahora se sabe que la masa del hidrógeno 1, ¿cierto?, corresponde a 1,6735 por 10 a la menos 24 gramos. Y si nosotros despejamos el oxígeno 16 es de 2,6560 por 10 a la menos 23 gramos. De esta forma nosotros podemos fijar la unidad de masa atómica o UMA, que va a corresponder a 1,66054 por 10 a la menos 24 gramos. Si aquí despejamos los gramos, ¿cierto?, vamos a obtener que un gramo corresponde a 6,02214 por 10 a la 23 unidades de masa atómica, ¿ya? Este número que nosotros tenemos acá corresponde al número de Avogadro. Bien, actualmente la unidad de masa atómica se define con respecto al carbono 12, ¿ya? Y el carbono 12 entonces tiene una masa relativa de 12 UMAS, mientras que el hidrógeno 1 de 1,0078 unidades de masa atómica, y el oxígeno 16 de 15,9949 unidades de masa atómica. Ahora, ¿cómo se calculan estas masas atómicas relativas? Ya. Lo que nosotros vamos a encontrar en nuestra tabla periódica es un promedio de las masas de los isótopos que están multiplicadas o ponderadas de acuerdo a su abundancia en la naturaleza. Vamos a ver el caso de la determinación de la masa atómica eh, para el estroncio. Aquí nosotros tenemos los distintos eh, isótopos de estroncio que hay en el planeta Tierra, ¿cierto? Recordar que es el nombre seguido del número másico, ¿ya? Por lo tanto, aquí vemos que cada uno de estos isótopos tiene distinto número másico, pero obviamente mantiene el mismo número de protones, ¿cierto? Entonces, vamos a tener el estroncio 84, estroncio 86, 87, 88. Aquí tenemos su masa en unidades de masa atómica, ¿ya? Y tenemos su abundancia, ¿ya? Esta abundancia está dada en abundancia unitaria, pero también puede estar dada en abundancia porcentual, ¿ya? Si estuviera dada como abundancia porcentual, el estroncio 88 tendría un 82,60% de abundancia, el estroncio 87 un 7% de abundancia, el estroncio 86 de un 9,90% de abundancia, y el estroncio 84 de un 0,5% de abundancia, ¿ya? Finalmente, si esto está en porcentaje, ¿verdad?, hay que hacer el ejercicio de dividirlo por 100 para obtener esta abundancia de esta forma. Ahora lo que hacemos nosotros, ¿cierto?, es multiplicar cada una de estas masas, ¿ya?, de cada uno de los isótopos por su respectiva abundancia. Y eso nos va a generar una contribución a la masa. Si yo multiplico 83,9134 por 0,005, me va a dar una contribución a la masa de 0,42 unidades de masa atómica.
Al tener todas las contribuciones a la masa de todos los isótopos, ¿verdad? Finalmente, ponderados, ¿cierto?, por su respectiva abundancia. Nosotros vamos a sumar todos estos valores y vamos a obtener esta masa media, ¿ya? Esta masa media es la que aparece, ¿cierto?, en nuestra tabla periódica. Y ese es el valor que nosotros ocupamos como masa atómica, en unidades de masa atómica. La masa de una molécula, bueno, la masa molecular, ¿cierto?, es la masa de una molécula en unidades de masa atómica. Ejemplo, la masa molecular del agua va a estar dada por la suma de las masas atómicas del hidrógeno y el oxígeno. En el caso del hidrógeno, cada uno de los hidrógenos tiene una masa aproximadamente de una UMA, mientras que el oxígeno tiene una masa aproximada de 16 UMAs. Por lo tanto, como tengo dos hidrógenos, tenemos una masa de 2, más la del oxígeno, que es 16. Para la masa molecular del agua, ¿verdad?, tendríamos una masa molecular de 18, ¿cierto?, unidades de masa atómica. En el caso de la masa fórmula, ¿cierto?, es la masa de una unidad fórmula en unidades de masa atómica, básicamente lo mismo. Tenemos el caso, ¿cierto?, del cloruro de magnesio. En este caso, el magnesio tiene una masa de 24,31 y el cloro tiene una masa atómica de 35,45. Así que si nosotros sumamos todo eso, vamos a tener 24, 35,45 por 2 más 24,31 va a corresponder a 95,21 la masa de esa unidad fórmula. Bien. Ahora también tenemos que definir lo que es el mol y el número de Avogadro. El mol, por definición, es la cantidad de sustancia que contiene el mismo número de entidades elementales que los átomos que existen en 12 gramos de carbono 12 puro. ¿Ya? Otra forma de decir esto, ¿verdad?, es que un mol de un compuesto es una cantidad de compuesto que contiene el número de Avogadro, que ya lo habíamos visto anteriormente, que es 6,02214 por 10 elevado a 23. ¿Ya? Este número que es terriblemente grande, ¿verdad?, de unidades fórmula o moléculas. ¿Ya? Y nosotros también podemos calcular el número de moles, ¿cierto? Lo simbolizamos con una n minúscula y va a corresponder a la masa partido por la masa molar. ¿Ya? Ahora tenemos que diferenciar también esto de la masa molar. ¿Ya? Nosotros vamos a tener moles de átomos que forman moléculas, ¿cierto? Por ejemplo, aquí yo tengo un mol de hidrógeno 2, un mol de oxígeno 2, un mol de flúor 2, etc. ¿Ya? Y en ese sentido tenemos que distinguir entre lo que es la masa atómica, la masa molecular y la masa molar. La masa atómica corresponde a la masa que nosotros encontramos, ¿cierto?, en la tabla periódica, ¿ya? Esta masa relativa que vimos cómo se calculaba recién, donde para calcular la masa molecular, ¿cierto?, vamos a multiplicar esta masa atómica por el número de átomos correspondiente al elemento. ¿Ya? Ahora, la masa molar, tanto la masa atómica como la masa molecular están en unidades de masa atómica. ¿Ya? La masa molar es la masa que nosotros tenemos por mol de sustancia. ¿Ya? Por lo tanto, tiene el mismo valor que la masa molecular en términos numéricos, ¿cierto? Pero las unidades corresponden a gramos por mol. ¿Ya? Ejemplo, tenemos para el hidrógeno. Yo tengo que la masa atómica que aparece en la tabla periódica es 1,008 unidades de masa atómica. La masa molecular para el hidrógeno 2 va a ser el doble, porque hay dos átomos de hidrógeno, o sea, 2,016 unidades de masa atómica. Y por otra parte, tenemos que definir si tenemos un mol de hidrógeno o un mol de hidrógeno 2.
De esta forma, la masa molar va a ser 1,008 gramos de hidrógeno por cada mol de hidrógeno 1 o 2,016 gramos de hidrógeno 2 por cada mol de hidrógeno 2. ¿Ya? Así que hay que tener un poquito de cuidado con eso. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es el cálculo de la composición porcentual. Muchas veces cuando uno tiene una sustancia, debe calcular la composición porcentual, qué porcentaje de cada uno de los elementos, ¿verdad?, se encuentra en esa sustancia. ¿Ya? Para ello, nosotros vamos a realizar el siguiente ejemplo. ¿Ya? Tenemos el caso del alotano, cuya fórmula es C2HBrClF3. Nos dan las masas atómicas de cada uno de los elementos. ¿Ya? Y vamos a compartir ahora la pizarra. ¿Ya? Entonces, si nosotros sumamos todas las masas atómicas, ¿ya?, multiplicadas por la respectiva cantidad de cada uno de esos átomos, ¿cierto?, vamos a tener que la masa molecular es de 197,38 unidades de masa atómica. ¿Ya? Ahora vamos a calcular, ¿cierto?, los porcentajes de cada uno de estos elementos en esta fórmula. ¿Ya? Tenemos que el carbono, en primera instancia, ¿cierto?, hay 197,38 unidades de masa atómica. Esto corresponde al 100%, ¿cierto? Y en el caso del carbono, ¿verdad?, que tiene una masa atómica de 12,01 UMAS, como son dos carbonos, vamos a tener 24,02 UMAS. Esto va a corresponder a X%. Por lo tanto, en el caso del carbono, vamos a tener un total de, si hacemos esta regla de 3, ¿cierto?, multiplicar cruzado, 12,17% de carbono. En el caso del hidrógeno, se hace exactamente el mismo cálculo, ¿cierto? Decimos que 197,38 unidades de masa atómica va a corresponder al 100%. Así que el aporte del hidrógeno en este caso es solo un hidrógeno, así que es 1,01 unidades de masa atómica. Eso corresponderá al I%. De esta forma vamos a tener que el hidrógeno nos aporta con 0,51% de hidrógeno. ¿Ya? Lo mismo hacemos con el resto de los elementos. El bromo, ¿cierto? Tenemos 197,38 unidades de masa atómica, que es el 6%. Y el bromo aporta con un solo bromo, que es 79,9 unidades de masa atómica. Y eso le vamos a poner Z%. En ese caso, ¿verdad?, tenemos que el bromo nos aporta con un 40,48% de bromo. Ya. Por último, tenemos que el cloro, ¿cierto? Se hace exactamente el mismo cálculo. En este caso nos va a aportar con un 17,96% de cloro. Y en el caso del flúor, vamos a tener que él aporta con 3 átomos de flúor, él nos aporta con un 28,88% de flúor. ¿Ya? Si nosotros sumamos todas estas cantidades, ¿ya?, debería darnos un 100%. Bien,
Así que esa es la forma en la que nosotros calculamos la composición porcentual de los distintos elementos dentro de una molécula. ¿Ya? Bien, ahora volvemos al PowerPoint. Bien, ahora lo que nosotros vamos a hacer es determinar Vamos a determinar la fórmula empírica y la fórmula molecular a partir de la composición porcentual. Por eso era importante que nosotros pudiéramos saber cómo determinar esta composición. Bien, muchas veces uno a veces tiene una muestra desconocida y como no sabe de qué está compuesta la muestra, ¿verdad? Uno va y somete esta muestra a un instrumento que se llama analizador eh, elemental. ¿Ya? Este analizador elemental va a descomponer esta muestra y finalmente nos va a decir los porcentajes de cada uno de los elementos que están presentes en la muestra. ¿Ya? Y en función de esto, que es lo que vamos a hacer ahora, nosotros podemos determinar la fórmula, que puede ser la fórmula empírica o la fórmula molecular, a partir de esta composición porcentual. La fórmula empírica es la fórmula mínima, ¿ya?, que nosotros vamos a encontrar para un compuesto. A veces coincide con la fórmula molecular. La fórmula molecular vendría siendo la fórmula real que tiene nuestra molécula, ¿ya? Por ejemplo, en el caso del agua, ¿cierto?, que tiene una fórmula de H2O, la fórmula empírica es igual a la fórmula molecular, ¿ya? Pero en otros casos no necesariamente es así, ¿ya? Ahora, el ejemplo que nos convoca es el succinato de dibutilo, que nos dicen que contiene un 62,58% de carbono, un 9,63% de hidrógeno y un 27,79% de oxígeno. Nos dicen que la masa molecular determinada experimentalmente es de 230 UMA y nos piden determinar su fórmula empírica y molecular. ¿Ya? Vamos a realizar esto en la pizarra. ¿Ya? Vamos a tener entonces, vamos a anotar de nuestro porcentaje, tenemos entonces un 62,58% de carbono, tenemos un 9,63% de hidrógeno y tenemos un 27,79% de oxígeno. ¿Ya? Para simplificarnos la vida con esto, nosotros vamos a trabajar asumiendo que tenemos 100 gramos de muestra, ¿ya? Por lo tanto, si tenemos 62,58% de carbono en esos 100 gramos de muestra, vamos a tener un 62,58 gramos de carbono en esa muestra. Vamos a tener 9,63 gramos de hidrógeno y vamos a tener 27,79 gramos de oxígeno. Con esos gramos, con esa masa, nosotros vamos a determinar en primera instancia el número de moles de cada uno de esos elementos, ¿ya? Por lo tanto, vamos a determinar el número de moles de átomos de carbono, que corresponderá 62,58 gramos, partido por la masa molar, ¿ya?, que en este caso son 12,01 gramos por mol. Aquí se me dan los gramos, ¿cierto? Y eso me queda 5,21 moles de carbono. ¿Ya? Hacemos exactamente lo mismo para determinar el número de moles de hidrógeno. Vamos a tener que son 9,63 gramos
dividido por la masa molar del hidrógeno, que es 1,01 gramos por mol. ¿Ya? Aquí nuevamente se me dan los gramos. Y vamos a tener que esto me da 9,53 moles de hidrógeno. Y por último, hacemos lo mismo con el oxígeno. En el caso del oxígeno tenemos 27,79 gramos de oxígeno, partido por la masa molar, que son prácticamente 16 gramos por mol. Se me dan los gramos también, y eso me da un aporte de 1,74 moles de oxígeno. Hasta el momento, si nosotros nos fijamos bien, podríamos plantear una fórmula que sería de carbono 5,21. Recordar que nosotros siempre trabajamos en moles en química. Hidrógeno, ¿cierto? 9,53. Y oxígeno, que es 1,74. ¿Ya? La verdad es que eso luce bastante raro para cómo estamos acostumbrados a trabajar en química, ¿cierto? Nosotros trabajamos con números enteros, ¿ya? Por lo tanto, eh, lo que nosotros tenemos que hacer, ¿cierto? Es empezar a hacer algunas aproximaciones. La primera aproximación que nosotros vamos a hacer para tratar de que todos estos números sean enteros, ¿cierto? Es dividir cada una de estas cantidades de moles por la menor. Bien. En este caso, entonces, vamos a borrar un poco acá. Vamos entonces a dividir estas cantidades por la menor, que vendría siendo la cantidad de moles del oxígeno. Así que tendríamos 5,21 moles partido por 1,74 moles. Aquí se me dan estas cosas. Y esto me da 2,997. ¿Ya? Tenemos también 9,53 moles dividido por 1,74 moles. Y eso me va a dar 5,48. ¿Ya? Y por último, si nosotros dividimos 1,74 moles en 1,74 moles, ¿cierto? Vamos a tener que eso obviamente es 1. ¿Ya? Ahora tenemos una nueva proporción, ¿cierto? Podríamos escribir nuevamente nuestra fórmula como carbono 2,997, hidrógeno 5,48 y oxígeno 1. ¿Ya? Todavía no tenemos números enteros, por lo tanto, ahora lo que vamos a hacer, la próxima aproximación, ¿ya? Es multiplicar esto por un factor entero, lo más bajo posible, para ver si esto nos da un número entero, todo esto su índice. Vamos a multiplicar en este caso por 2. ¿Ya? Así que esto nos quedaría, en el caso del carbono, 5,994, ¿cierto? En el caso del hidrógeno, esto me daría 10,96. Y en el caso del oxígeno me daría 2. Me sigue dando un entero. ¿Ya? Como todavía no estamos solo con números enteros, ¿cierto? Ahora lo que hacemos es aproximar estos números decimales al decimal más cercano. ¿Ya? En el caso del carbono, ¿verdad? Vamos a tener que hay 6 átomos de carbono. En el caso del hidrógeno, vamos a tener que hay 11. Y en el caso del oxígeno se queda así, tal cual. ¿Ya? Por lo tanto, esta vendría siendo la fórmula que nosotros vamos a ocupar. Ahora tenemos que ver si esta fórmula, ¿cierto?
corresponde a la fórmula empírica o corresponde a la fórmula molecular. ¿Ya? Lo que nosotros vamos a hacer ahora es determinar la masa molar, ¿cierto? De esta fórmula. ¿Ya? Si yo multiplico 6 por 12, ¿cierto? Que es la masa atómica molar del carbono. 11 átomos de hidrógeno por 1, prácticamente, que es la masa molar del hidrógeno. Y 16 gramos por mol, que es la masa molar del oxígeno. Y sumo todo eso, vamos a obtener una masa molar igual a 115 gramos por mol. ¿Ya? A nosotros nos dijeron que experimentalmente se había encontrado que la masa molecular o la masa molar, que tiene el mismo valor, ¿cierto? Es de 230 gramos por mol. Nosotros tenemos que nuestra fórmula que tenemos acá tiene 115, ¿ya? Por lo tanto, obviamente, esta no corresponde a la eh, fórmula molecular, ¿ya? Sino que vendría siendo la fórmula empírica. Para para determinar la fórmula molecular, tenemos que simplemente dividir la masa determinada experimentalmente por la masa de mi fórmula que yo acabo de determinar, que es 115 gramos por mol. ¿Ya? En este caso esto se simplifica, ¿cierto? Y esto me va a dar igual a 2. ¿Qué significa esto? Que esta fórmula, que va a corresponder a la fórmula empírica, ¿ya? Voy a tener que multiplicarla por 2 para obtener la fórmula molecular. Por lo tanto, la fórmula molecular va a ser C12H22 O4. Esta entonces va a ser la fórmula molecular. Bien, en este caso en particular, ¿cierto? La fórmula empírica y la fórmula molecular no coinciden. Y es donde entonces tenemos que trabajar con las masas para poder determinar cuál es la proporción en que son diferentes. Bien, ahora entonces ya hemos visto cómo trabajar con proporciones, o sea, con porcentajes, y cómo a partir de los porcentajes de distintos elementos, ¿cierto? En una molécula podemos determinar también su fórmula empírica y molecular. Bien, vamos a seguir con el PowerPoint. Ahora vamos a empezar de lleno con lo que es el estudio de la estequiometría. Cuando uno se enfrenta a un proceso químico, uno lo primero que tiene que preguntarse es qué cantidad de productos se obtendrá a partir de cantidades específicas de materias primas. ¿Ya? O por el contrario, qué cantidad de materia prima se debe utilizar para obtener una cantidad específica de productos. ¿Ya? En este caso, ¿cierto? Es como cuando nosotros queremos fabricar, por ejemplo, pan. ¿Ya? El panadero, ¿verdad? Si tiene disponibles, por ejemplo, cierta cantidad de harina, cierta cantidad de levadura, cierta cantidad de manteca, ¿verdad? Con eso él puede estimar cuánta cantidad de pan va a ser para el día. O por el contrario, si él está acostumbrado a vender cierta cantidad de pan, él a partir de esa cantidad de productos, ¿verdad? Puede saber, puede estimar, ¿cierto? Cuántas cantidades de materias primas, de harina, manteca, de sal, de agua, etcétera, necesita para poder fabricar esa determinada cantidad de productos. ¿Ya? Así que esta estequiometría va a ser el estudio cuantitativo de los reactivos y de los productos en una reacción química. ¿Ya? Independientemente de que las unidades utilizadas para los reactivos y productos sean gramos, litros u otros, para calcular las cantidades de productos formados en una ecuación, nosotros siempre vamos a utilizar moles. ¿Ok? Ahora, nosotros vamos a trabajar con ecuaciones químicas, ¿ya? Aquí tenemos una ecuación química, ¿ya? Estas ecuaciones químicas, ¿cierto? Son muy parecidas a las ecuaciones matemáticas, ¿ya?
lo que está a la izquierda debe ser igual a lo que está a la derecha, ¿ya? Aquí, por ejemplo, tengo litio, tengo dos aguas para formar hidróxido de litio y también hidrógeno. Y también nosotros acostumbramos a poner entre paréntesis, ¿cierto? El estado de agregación o el estado físico en el que se encuentran estas sustancias. S va a corresponder al estado sólido, ¿cierto? L va a corresponder al estado líquido. AQ o AC va a corresponder a acuoso y G va a corresponder a gaseoso. Bien. Ahora, estos números que nosotros vamos a encontrar acá adelante de estas sustancias corresponden a los coeficientes estequiométricos. Y nosotros podemos asumir que estos coeficientes estequiométricos en la reacción química los podemos interpretar como el número de moles de cada una de las sustancias. Cuando yo no tengo ningún numerito delante, significa que aquí hay un 1. O sea, aquí esta ecuación nos está diciendo que hay un litio, aquí hay 2 moles de agua, aquí hay un mol de hidróxido de litio y un mol de hidrógeno. ¿Ya? Ahora, es importante que cuando nosotros nos enfrentemos a una reacción, esta reacción esté balanceada, ¿ya? O sea, la cantidad de reactivos, ¿ya? En cuanto a al número de moles, sea igual a la cantidad de productos, ¿ya? Recuerde, a la izquierda se encuentran los reactivos, a la derecha se encuentran los productos. Esta flecha indica hacia dónde está procediendo la reacción y en general va desde la izquierda hacia la derecha, desde los reactivos hacia los productos, ¿ya? Esto, como les decía, es como una ecuación química. A la izquierda vamos a tener los reactivos, a la derecha los productos, y esta flecha corresponde al signo igual. Aquí yo tengo un litio, tengo 4 hidrógenos y 2 oxígenos al lado de los reactivos. Aquí tengo un litio, tengo un oxígeno y tengo 3 hidrógenos. Por lo tanto, esta reacción no está balanceada. Así que cuando nos enfrentamos a esta reacción, lo primero que tenemos que hacer, ¿verdad?, es determinar la cantidad, o sea, los coeficientes estequiométricos, colocarlos adecuadamente. Bien, vamos a escribir esta reacción nuevamente en la pizarra. Ya, y tenemos entonces que el litio sólido más 2 aguas líquida nos va a dar LiOH acuoso más H2 gaseoso. Bien, lo primero que nosotros, lo que nosotros podemos hacer, ¿cierto? Les voy a compartir la pizarra. Es utilizar el método del mol. Este método del mol es la forma elegante de decir también método del tanteo. Y es empezar a probar distintos números, ¿cierto?, como coeficientes estequiométricos para llegar a una igualdad. Si yo tengo aquí, partimos de este, lo único que nosotros podemos cambiar es la cantidad de coeficientes estequiométricos, es el número que aparece acá adelante. Yo no puedo modificar una fórmula, no puedo destruirla ni cambiar esos subíndices. Ojo con eso. Entonces, en el caso de esta ecuación, ¿cierto? Tengo que hay 4 hidrógenos, ¿ya? Y tengo 2 oxígenos, ¿ya? Por lo tanto, para igualar esos 2 oxígenos, yo podría poner, por ejemplo, un 2 acá adelante, ¿ya? De esta forma yo tendría 2 litios, 2 oxígenos y 2 hidrógenos. Más otros 2 hidrógenos tendríamos 4 hidrógenos. Si ustedes se fijan aquí, tenemos 4 hidrógenos y tenemos 2 oxígenos. Así que eso estaría bien balanceado. Por otra parte, ahora dijimos que tenemos 2 litios. Y en este caso yo tengo solo un litio, por ende, vamos a colocar un 2 acá adelante, ¿verdad? Y de esta forma vamos a tener 2 litios, aquí hay 2 litios,
Tengo 4 hidrógenos, 2 hidrógenos más 2 hidrógenos son 4, y tengo 2 oxígenos, ya quedarían 2 oxígenos, por lo tanto esa ecuación está bien balanceada. ¿Ya? A partir de esta ecuación, nosotros vamos a empezar a trabajar. ¿Ya? Nos vamos a ir nuevamente al PowerPoint y vamos a ver el ejemplo. Nos dice que todos los metales alcalinos reaccionan con agua para formar hidrógeno gaseoso, ¿ya? Y el hidróxido es el metal alcalino correspondiente. Una reacción común en la que ocurre entre el litio y el agua, ¿ya? Ahora ya tenemos nuestra ecuación balanceada, ¿cierto? Y nos preguntan cuántos gramos de hidrógeno se formarán al completarse la reacción de 80,57 gramos de litio con agua, ¿ya? Entonces, nos vamos a la pizarra. Y nos dicen que tenemos 80,57 gramos de litio. Y nos preguntan cuántos gramos de hidrógeno se van a formar. ¿Ya? En este caso nosotros vamos a sacar en primera instancia el número de moles de litio, ¿ya? Que van a ser estos 80,57 gramos. Los vamos a ir por la masa molar del litio. Si nos vamos a la tabla periódica, ¿cierto? La masa molar es 6,941 gramos por mol. ¿Ya? Y calculando esto, nos da 80,57 dividido en 6,941. Y eso entonces nos entrega 11,61 moles de litio. ¿Ya? ¿Qué hacemos nosotros con esto ahora? Si nosotros nos fijamos, todos estos coeficientes estequiométricos nos van a poder dar una proporción de cuántas cosas se están generando. ¿Ya? Lo que yo tengo acá es que lo que me dice esta ecuación balanceada es que por cada 2 moles de litio, ¿verdad? Que son estos 2 moles que yo tengo acá, se van a generar, ¿cierto? Un mol de hidrógeno. ¿Ya? Ahora, efectivamente, ¿cierto? Yo tengo 11,61 moles de litio. Por lo tanto, vamos a tener X moles de hidrógeno. ¿Ya? Así que de aquí, ¿verdad? Sale que X, si multiplicamos cruzados, esto es una regla de 3 común y silvestre, ¿verdad? Vamos a tener 11,61 por 1 dividido en 2. Eso nos da 5,81 moles de hidrógeno 2. ¿Ya? Me están preguntando por la masa. ¿Ya? Por lo tanto, ahora, ¿verdad? Multiplicamos esos 5,81 moles de hidrógeno 2 por su masa molar del hidrógeno 2, que vendría siendo 2,02 gramos por mol. Aquí se me dan los moles, ¿cierto? 5,81 por 2,02. Y eso nos daría 11,74 gramos de hidrógeno 2. Entonces, si ustedes se fijan a partir de esta ecuación y la cantidad en gramos en este caso, que la vamos a expresar en moles, podemos saber cuánto producto vamos a obtener a partir de una cierta cantidad de reactivo. ¿Ya? Ahora, como paréntesis, ¿cierto? Es importante también poder revisar, además del método del mol, otro método de balanceo de ecuaciones. El otro método de balanceo de ecuaciones corresponde a
em, el método algebraico. ¿Ya? Aquí, como les decía, tenemos nuestra ecuación desbalanceada, ¿cierto? Nos vamos a ir nuevamente a la pizarra. Y vamos a ver otra metodología que a algunos les puede resultar más útil para calcular estos coeficientes estequiométricos y dejar balanceada entonces nuestra ecuación. ¿Ya? Bien, el método que les voy a presentar ahora es menos intuitivo, ¿cierto? A los que les gustan más trabajar con matemáticas, ¿verdad? Les va a resultar un poco más atractivo, más simple. Bien, tenemos nuestra ecuación sin balancear, ¿ya? Ahora, para balancear esto, le vamos a poner letras, ¿ya? A los coeficientes estequiométricos. ¿Ya? Vamos a borrar esto aquí también, para trabajar con todas las sustancias. Vamos a poner letras, entonces voy a poner una A acá, una B acá, una C acá y una D acá. ¿Ya? Si ustedes se fijan, tenemos entonces nuestra ecuación y los coeficientes estequiométricos van a ser A, B, C y D minúsculos. ¿Ya? En este caso, para cada uno de los elementos, vamos a ver cuántas veces aparecen cada una de esas letras, tanto los reactivos como los productos. Vamos a partir con el litio. ¿Ya? El litio aparece una A en los reactivos y en los productos aparece una C. ¿Ya? Vamos a tener también el caso del hidrógeno. El hidrógeno, ¿verdad? Aparece por este 2 que yo tengo acá, ¿cierto? Dos veces en B en los reactivos. Y en los productos yo tengo que aparece una vez en C, ¿ya? Y aparece dos veces en D, ¿ya? Y luego vamos a tener el caso del oxígeno, ¿ya? Que el oxígeno, si ustedes se fijan, aparece una vez en B, ¿ya? En los reactivos. Y en los productos aparece una vez en C, ¿ya? Ahora, en general, a uno arbitrariamente le asigna un número a cualquiera de estas letras para empezar a trabajar con las igualdades, ¿ya? Eh, en general, uno, la letra que le asigna un valor, que es el más bajo entero posible, que puede ser uno, ¿cierto? En general es al que más se repite, ¿ya? Como aquí no tenemos mucho, una tendencia muy clara, podemos decir que si A es igual a 1, ¿cierto? En el primer caso tenemos que una es igual a 1C, por lo tanto C también va a ser igual a 1. En el caso del oxígeno tenemos que 1B es igual a 1C, por lo tanto también va a ser igual a B. Y ahora nos quedaría entonces despejar de acá cuánto vale D. Tenemos entonces como B vale 1, esto sería 2, va a ser igual a C también vale 1, 1 más 2D. Ya, si despejo D, vamos a tener 2 menos 1 partido por 2. 2 menos 1 es 1, por lo tanto esto va a corresponder a un medio. ¿Ya? Ahora tenemos todos los coeficientes, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer es reemplazarlos. ¿Ya? En el caso del litio que tenía la letra A asociada sería un 1. En el caso del agua que tenía la letra B asociada también sería un 1. En el caso del hidróxido de litio que tenía la letra C asociada también sería un 1. Y en el caso del hidrógeno que tenía la letra D asociada sería un medio. Como les decía anteriormente, nosotros acostumbramos a trabajar no con números fraccionarios, es más o menos raro trabajar con números fraccionarios.
Lo más común es trabajar con números enteros. Se puede dejar así la ecuación y nos va a dar exactamente los mismos resultados que antes, porque las proporciones son las mismas, ¿ya? Pero para dejarlo igual que la ecuación que nosotros teníamos anteriormente, vamos a multiplicar todo esto por 2, ¿ya? De esta forma vamos a tener 2 moles para el litio, 2 moles para el agua, 2 moles para esto, el hidróxido de litio, y en el caso del hidrógeno, como teníamos un medio, nos va a quedar solo uno, que es la misma ecuación balanceada a la que habíamos llegado por el método del tanteo, ¿ya? Así que esa es otra forma que nosotros tenemos para balancear nuestra ecuación. Bien, ahora seguimos con el PowerPoint y vamos a ver entonces otro tema. Ahora, nosotros vamos a tener también que existe puede ocurrir, como en el caso que acabamos de ver, ¿cierto? Que todos los reactivos se van a consumir en una reacción química en forma completa y simultánea. Y en ese caso se dice que los reactivos están en proporciones estequiométricas, ¿ya? Ahora puede ocurrir, y ocurre muy a menudo, que uno de los reactivos se consuma por completo, ¿ya? Antes que los otros, ¿ya? Por lo tanto, en ese caso, ese va a ser llamado el reactivo limitante y va a determinar las cantidades de productos que se forman, ¿ya? En algunos casos, el reactivo limitante no se indica explícitamente, ¿ya? Por lo tanto, hay que tener ojo con eso y empezar a ver si es que existe o no un reactivo limitante para trabajar de forma adecuada con nuestra ecuación estequiométrica, ¿ya? Bien, vamos a determinar el reactivo limitante en una reacción, ¿ya? En este ejemplo, me dicen el tricloruro de fósforo o PCl3, ¿verdad? Es un compuesto importante desde el punto de vista comercial y es utilizado en la fabricación de pesticidas, aditivos para la gasolina y otros muchos productos. Se obtiene por combinación directa del fósforo y el cloro. Aquí tenemos una ecuación, ¿cierto? Nos dice que fósforo 4 más cloro 2 nos da PCl3. Nos preguntan qué masa de PCl3 líquido se forma en la reacción de 125 gramos de fósforo 4 con 323 gramos de cloro 2, ¿ya? Ahora, tenemos que en primera instancia analizar nuestra reacción, ¿cierto? Aquí tengo 4 fósforos, aquí tengo solo uno, aquí tengo 2 cloros, aquí tengo 3. Por lo tanto, obviamente esta ecuación no está balanceada. ¿Ya? Nos vamos a ir a la pizarra y vamos a balancear esto. Porque lo primero que tenemos que hacer es, hay que ser majadero con esto, balancear nuestra ecuación. Tenemos entonces fósforo 4 más Cl2 gas para dar PCl3 líquido. ¿Ya? Con esa ecuación vamos a trabajar. Entonces, en primera instancia tengo 4 fósforos, ¿ya? Por lo tanto, debería tener por lo menos 4 fósforos acá también, ¿ya? Así que aquí igualamos los fósforos. Tengo 4 fósforos y tengo 4 fósforos. Aquí tengo 12 cloros, ¿ya? Y si aquí tengo 2, ¿verdad? Tendría que multiplicar esto por 6, ¿ya? Ahí tenemos entonces los coeficientes estequiométricos. Tengo en primera instancia 1 por 4 me da 4 fósforos. Aquí tengo 4 fósforos. 6 por 2 son 12 cloros. Aquí tengo 4 por 3 son 12 cloros. Por lo tanto, eso está balanceado. Ocupando el método del mol o método del tanteo. Bien, ahora lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Nos piden qué masa de PCl3 de esto se forma en la reacción de 125 gramos. Nos preguntan cuántos gramos de esto se forman.
125 gramos de fósforo 4 con 323 gramos de cloro 2. ¿Ya? En este caso, lo primero que nosotros vamos a hacer es determinar el número de moles de cada uno de esos reactivos. ¿Ya? Para eso tenemos que sacar las masas molares de los distintos compuestos. La masa molar del fósforo 4, del fósforo, ¿verdad? Es 30,97. Si yo lo multiplico por 4, vamos a obtener la masa molar, entonces, del fósforo 4, que va a ser de 123,88 gramos por mol. ¿Ya? La masa molar del cloro 2. Ahora, las masas molares no se calculan utilizando los coeficientes, solo lo que nosotros tenemos acá, ¿ya? Los subíndices. Del cloro 2, la del cloro 1 es, la del cloro, de verdad, es 35,45. Por lo tanto, como tenemos dos cloros, ¿verdad? Sería de 70,9 gramos por mol. ¿Ya? Y, por último, vamos a sacar también la del PCl3, que vendría siendo, ¿cierto?, la suma de 35,45 por 3, los tres átomos de cloro, más la del fósforo, que es 30,97. Y eso es 137,32 gramos por mol. ¿Ya? Así que vamos a trabajar con esas masas molares y vamos a determinar la cantidad de moles. Entonces, vamos a primero calcular los moles de fósforo 4, que van a ser igual a 125 gramos, partido por 123,88 gramos por mol. Aquí se me dan los gramos y vamos a obtener de ahí 1,009 moles de fósforo 4. ¿Ya? En el caso del cloro, vamos a tener 323 gramos de cloro dividido en 70 70,9 gramos por mol. Aquí se me dan los gramos, ¿cierto? Y vamos a obtener entonces 4,56 moles de cloro 2. ¿Ya? Ahora, hay muchas formas de determinar cuál es el reactivo limitante. A mí me gusta enseñar una que es un poquito más didáctica, ¿ya? Y que también nos entrega mucha información, como por ejemplo la cantidad de producto que yo voy a obtener de forma inmediata, ¿ya? Así que vamos a trabajar con esta. Si han visto alguna otra forma en el colegio o se saben alguna otra forma y llegamos a lo mismo, fantástico, yo no tengo ningún problema. Ahora, voy a borrar un poco acá. Lo primero que nosotros vamos a asumir, ¿verdad?, es que cada uno de estos reactivos va a ser el reactivo limitante por separado, ¿ya? Para ver cuánto producto se nos forma, ¿ya? Entonces, decimos, si el fósforo 4 es el reactivo limitante, ¿verdad? Vamos a tener que, según nuestra ecuación, yo tengo que por cada 1 mol de fósforo 4 se me forman 4 moles de PCl3. Y por cada 1 mol, entonces, de fósforo 4 se me forman 4 moles de PCl3. ¿Ya? Ahora en la realidad, ¿cierto? Yo tengo esa cantidad de moles de fósforo 4, que es 1,009 moles de fósforo 4. Así que se nos van a generar X moles de PCl3. X va a corresponder entonces, como la relación es 1 es a 4, ¿cierto? Multiplicamos cruzado, ¿cierto? Este valor por este y lo dividimos por este. Vamos a tener entonces que hay
4,036 moles de fósforo 4. Perdón, de PCl3, ¿ya? Ahora, vamos a asumir exactamente lo mismo, pero pensando en que el cloro ahora es nuestro reactivo limitante, ¿ya? Vamos a decir ahora si el cloro 2 es nuestro reactivo limitante. Ya, en esta reacción yo tengo que por cada 6 moles de Cl2 se producen 4 moles de PCl3. Ahora en la realidad yo tengo que hay 4,56 moles de Cl2, así que ¿cuántos moles de PCl3 yo voy a poder generar? ¿Ya? Eso nos da 3,04 moles de PCl3. ¿Ya? Ahora, alguien podría preguntarse, pero oiga, tenemos dos resultados aquí, pues, ¿cuál ocupamos? ¿Ya? Vamos a decir que el reactivo, que es reactivo limitante, nos va a generar la menor cantidad de producto, porque es el que se consume primero. ¿Ya? De estas dos suposiciones que nosotros hicimos acá, el que nos genera la menor cantidad de producto, que es esta, va a corresponder entonces al cloro. Por lo tanto, el cloro 2 es el reactivo limitante. ¿Ya? Ahí bien exclamado, bien destacado. ¿Ya? Ahora, utilizando esta misma metodología, ¿cierto? Ya sabemos cuánto producto en moles se está generando a partir de estas cantidades de reactivo. Por lo tanto, vamos a borrar por acá. Por una parte ya tenemos cuál es el reactivo limitante, que es el cloro, ¿ya? Y por otra parte sabemos que se generan 3,04 moles de PCl3, ¿ya? Si estos moles, 3,04 moles, yo los multiplico, ¿cierto?, por la masa molar del PCl3, que habíamos dicho que era 137,32 gramos por mol. Aquí se me dan los moles, ¿cierto? Y vamos a obtener, entonces, que hay 417,45 gramos de PCl3. Eso es lo que efectivamente se produce en esta reacción, con esas cantidades dadas de fósforo 4 y cloro 2. De esta forma determinamos también cuál es el reactivo limitante, ¿ya? Así que así se trabaja entonces en estequiometría. Bien, vamos a volver a la presentación. Bien, entonces en el ejemplo nosotros tenemos que, nos preguntan qué masa de fósforo 4 queda luego de la reacción de 125 gramos de fósforo 4 con 323 gramos de cloro 2. Bien, ahora nosotros ya tenemos nuestra ecuación balanceada, tenemos las mismas cantidades en masa, por lo tanto es el mismo ejercicio anterior, ¿cierto? Y lo que nosotros vamos a hacer, ¿cierto?, es determinar entonces cuáles van a ser estas, la masa que queda del reactivo que está en exceso, ¿ya? El reactivo, nosotros vimos que el reactivo limitante era el cloro, por lo tanto este se consume completamente, mientras que va a quedar una cierta cantidad de reactivo en exceso.
¿ya? ¿Qué va a corresponder al fósforo 4? Ahora nosotros vamos a irnos al revés, ¿ya? Vamos a empezar a hacer estas proporciones a partir de los productos, ¿ya? En la resolución anterior, ¿cierto? Nosotros teníamos que, bueno, según esa ecuación que nosotros tenemos ahí, tenemos que por cada 4 moles, 4 moles, ¿cierto? De PSL3, ¿cierto? Nosotros necesitamos, lo que nos dice acá, 1 mol de fósforo 4, ¿ya? Ahora, en el ejercicio anterior, nosotros determinamos que se producían efectivamente 3,04 moles de PCl3. Así que, ¿cuántos moles de fósforo 4 yo voy a necesitar para generar esa cantidad de producto? Vamos a verlo en la pizarra. ¿Ya? Y tenemos entonces esa proporción. Multiplicamos cruzados, ¿cierto? Y vamos a tener entonces que X es igual a 0,76 moles de fósforo 4. Se utilizaron entonces. Estos son los moles que efectivamente fueron consumidos en esta reacción. ¿Ya? Ahora, también nosotros sacamos los moles iniciales del fósforo 4, ¿ya? Donde teníamos 1,009 moles de fósforo 4 iniciales. Si a esto le restamos los que nosotros utilizamos, que son 0,76 moles, vamos a obtener 0,249 moles de fósforo 4 que están en exceso. ¿Ya? Si estos moles, 0,249, yo los multiplico, moles entonces, ¿cierto? De fósforo 4, los multiplico por la masa molar del fósforo 4, que dijimos que era anteriormente 123,88 gramos por mol, ¿verdad? Aquí se van los moles. Y vamos a tener entonces que quedan 30,85 gramos de fósforo 4 sin reaccionar. ¿Ya? Entonces, de los 125 gramos iniciales de fósforo 4, 30,85 gramos quedan sin reaccionar porque este reactivo es el reactivo que está en exceso. Bien, todas estas cosas en estequiometría son importantes porque a la larga cuando uno está en un proceso industrial no quiere que te sobren cosas o que te falten cosas. ¿Ya? Así que es importante entonces de poder ir ajustando las cantidades. ¿Ya? Bien, vamos a seguir con con el PowerPoint. Ahora, cuando nosotros nos enfrentamos a una reacción, vamos a tener lo que se conoce como rendimiento teórico, rendimiento real y rendimiento porcentual. ¿Ya? Las cantidades de nuestros productos que se calculan para una reacción pueden no coincidir con las que realmente se obtienen. ¿Ya? Por lo tanto, la cantidad de un producto puede ser inevitablemente menor de lo que se espera. De esta forma tenemos el rendimiento teórico, que hace la cantidad de producto que se espera, calculada a partir de las cantidades dadas de los reactivos. Lo que hemos hecho nosotros hasta el momento es cálculo de rendimiento teórico. El rendimiento real es la cantidad de producto que realmente se obtiene. O sea, una vez que uno realiza el experimento y obtiene los productos, ese es el rendimiento real. Y el rendimiento porcentual, ¿cierto? Va a ser la relación entre el rendimiento real y el rendimiento teórico. Este rendimiento real va a ser igual al rendimiento real partido por el rendimiento teórico, todo esto por 100%. ¿Ya? Ejemplo,
de aplicación. Nos dicen, cada año se producen millones de toneladas de urea. La urea es esta, ¿verdad? Utilizada como fertilizante. Y la reacción es, por cada 2 moles de amoníaco, 1 mol de CO2, se genera 1 mol de urea y 1 mol de agua. ¿Ya? Aquí tenemos 2 nitrógenos, aquí hay 2 nitrógenos, 2 por 3, 6 hidrógenos, aquí hay 4, más 2 son 6 hidrógenos, un carbono, 2 oxígenos, 2 oxígenos. Esta ecuación está balanceada, no es necesario, ¿verdad?, ajustarla. Nos dicen que la mezcla habitualmente empleada para iniciar la reacción tiene una proporción molar de NH3 y CO2 de 3:1. Nos dicen que se forman 47,7 gramos de urea por mol de CO2 que reacciona. ¿Ya? Calcular el rendimiento teórico, el rendimiento real y el rendimiento porcentual. ¿Ya? Nos están diciendo entonces que se forman 47,7 gramos de urea por mol de CO2 que reaccionan. Este vendría siendo el rendimiento real. Ya, vamos a ver la pizarra. Entonces tenemos que el rendimiento real van a ser estos 47,7 gramos de urea. ¿Ya? Ahora, nos dicen que si nosotros hacemos una proporción acá, la ecuación nos dice que por cada 1 mol de CO2 se produce, ¿verdad? Se produce 1 mol de urea, que es CONH2, ¿ya? Otra forma de verlo es en las masas, ¿ya? Si yo multiplico este mol por la masa molar de cada uno, ¿cierto? La masa del carbono es 12, la masa del oxígeno es 16, y 16 más 16 es 32. 32 más 12 sería 44 la masa molar. Por lo tanto, a partir de 44 gramos de CO2 se va a producir 1 mol de esto. La masa molar de la urea sería el nitrógeno es 14, el hidrógeno es 2, aquí tendríamos en el paréntesis 16 por 2 es 32, más 16 por el oxígeno, 32 más 16 es 48, más la masa del carbono que es 12, nos da un total de 60. O sea, 1 mol de urea tiene una masa de 60 gramos por mol, ¿cierto? Por lo tanto, aquí nosotros tenemos entonces el rendimiento teórico. ¿Ya? Y ahora lo que nosotros sacamos es el rendimiento porcentual. ¿Ya? Habíamos dicho que era el rendimiento real, que serían los 47,7 gramos, partido por los 60 gramos teóricos, todo esto por 100%. Aquí se me dan los gramos, ¿cierto? Y eso me queda 79,5%. Ese vendría siendo el rendimiento porcentual. Muchas veces cuando tenemos algunas reacciones nos dicen el rendimiento de la reacción es tal porcentaje, se refiere a esto. ¿Ya? Así que de esa forma entonces nosotros calculamos el rendimiento porcentual. Bien, ahora vamos a ver otro ejemplo.
donde tenemos que el ciclohexanol, C6H11OH, cuando se calienta con ácido sulfúrico o fosfórico se transforma en ciclohexeno, que es este que tenemos acá, C6H10. Nos dicen que el rendimiento porcentual de esta reacción es del 83%. Partimos al revés. ¿Qué masa de ciclohexanol se va a utilizar para obtener 25 gramos de ciclohexeno? Estos 25 gramos de ciclohexeno corresponden al rendimiento real, ¿ya? Este es el rendimiento porcentual, por lo tanto vamos a despejar el rendimiento teórico, ¿ya? Compartimos pizarra. Y vamos a tener entonces, tenemos entonces el rendimiento porcentual, ¿cierto? Que era el real partido por el teórico por 100, ¿ya? Tenemos entonces el rendimiento real y queremos calcular el rendimiento porcentual y queremos calcular el teórico. Así que despejamos rendimiento teórico va a ser igual al real partido por el rendimiento porcentual, todo esto por el 100%. ¿Ya? Entonces, si reemplazamos, vamos a tener los 25 gramos, ¿cierto? Que queremos producir efectivamente, 83% que es nuestro rendimiento porcentual, y esto lo multiplicamos por el 100%. Y se me dan los porcentajes, y voy a obtener entonces 30,12 gramos de, en este caso, ciclohexeno. ¿Ya? Eh, Nos están preguntando entonces por la cantidad de moles, o sea, la cantidad de masa de ciclohexanol que se va a utilizar para obtener estos 25 gramos de ciclohexeno. Estos que tenemos aquí, estos 30,12, corresponde al rendimiento teórico, ¿ya? Y a partir de este rendimiento teórico vamos a ir a transformar esto en moles, número de moles entonces de C6H10 va a ser igual a estos gramos, 30,12, que yo los voy a ir por la masa molar del C6H10, que en este caso es 82 gramos por mol, se van los gramos, y vamos a obtener 0,37 moles de C6H10. ¿Ya? Todo esto es teórico, ¿cierto? Ahora, hacemos la proporción. Y nosotros, según la ecuación que tenemos en el problema, tenemos que por cada un mol, ¿cierto?, de ciclohexeno, vamos a necesitar un mol de ciclohexanol, que es el C6H11OH, ¿ya? Efectivamente yo tengo 0,37 moles de C6H10, así que voy a necesitar X moles de C6H11OH, ¿ya? Como la relación, ¿cierto?, es 1 a 1, ¿cierto? Vamos a tener que X es igual a 0,37 moles entonces de ciclohexanol, que es C6H11OH, ¿ya? Ahora, esto yo lo voy a multiplicar por la masa molar del ciclohexanol, ¿ya? El ciclohexanol tiene una masa molar de 100 gramos por mol, ¿cierto? El carbono es 12, el hidrógeno es 11 y el oxígeno es 16.
Aquí se me dan los moles y por lo tanto vamos a obtener 37 gramos de C6H11OH. ¿Ya? O sea, nosotros a partir de todos estos datos necesitamos 37 gramos de C6H11OH para obtener 25 gramos de ciclohexeno, considerando que nuestra reacción tiene un rendimiento porcentual del 83%. ¿Ya? Bien, vamos a seguir con el PowerPoint. También nosotros vamos a tener reacciones consecutivas, simultáneas y netas. Hemos visto reacciones que ocurren solo en una etapa. Bien. En general, en un proceso se prefiere o se prefieren aquellos procesos que proporcionan un único producto a través de una única reacción. ¿Ya? Eso sería lo ideal. Pero en general eso no ocurre. Muchas veces tenemos varias etapas que ocurren en paralelo o una tras otra. ¿Ya? En el primer caso son las reacciones consecutivas, son reacciones que tienen lugar una tras otra, como dice su nombre, en una secuencia para proporcionar el producto final. Aquí, por ejemplo, tenemos el proceso de purificación del dióxido de titanio. El dióxido de titanio es un sólido blanco. Cuando se encuentra impuro, nosotros agregamos carbono y cloro y se forma en primera instancia el cloruro de titanio, más dióxido de carbono, más monóxido de carbono. ¿Ya? Este dióxido de titanio, o sea, cloruro de titanio, perdón, eh, actúa en una segunda etapa, ¿ya? Con oxígeno y se genera nuevamente el dióxido de titanio, pero ahora este dióxido de titanio está puro, ¿ya? Así que si ustedes se fijan, esta reacción ocurre como una secuencia de dos reacciones, ¿ya? También tenemos lo que son las reacciones simultáneas, ¿ya? En este caso vamos a tener que dos o más sustancias van a reaccionar independientemente una de la otra en reacciones separadas que transcurren al mismo tiempo. Ejemplo, tenemos las aleaciones de Bagnalio que se utilizan mucho en la construcción aeronáutica y una de estas aleaciones contiene un 70% de aluminio y un 30% de magnesio en masa. Nos preguntan cuántos gramos de hidrógeno se van a producir en la reacción de una muestra de 0,710 gramos de esta aleación con un exceso de HCl. O sea, aquí obviamente los reactivos limitantes son estos, ¿ya? Porque hay muchos HCl disponibles. No nos dicen cuánto, pero todo el necesario. Entonces, tenemos que la primera ecuación, estas dos cosas ocurren al mismo tiempo. Tenemos 2 moles de aluminio, 6 moles. Bien, entonces tenemos que por cada 2 moles de aluminio y 6 moles de ácido clorhídrico, ¿verdad? Se generan 2 moles de cloruro de aluminio y 3 moles de hidrógeno. Nos preguntan por cuánto hidrógeno se va a producir en esta reacción. También nos dicen que en paralelo, simultáneamente, 1 mol de magnesio más 2 moles de ácido clorhídrico, ¿verdad? Va a generar cloruro de magnesio y 1 mol de hidrógeno. ¿Ya? Ahora vamos a resolver este ejercicio en la pizarra. Ya, nos decían que nosotros tenemos 0,710 gramos de muestra, de los cuales un 70% era aluminio. Por lo tanto, hay 0,497 gramos de aluminio en esa muestra. Y obviamente el otro 30% era de magnesio. Por lo tanto, hay 0,213 gramos de magnesio. Con esos gramos nosotros vamos a sacar los moles, tanto de aluminio como de magnesio. El número de moles de aluminio va a corresponder entonces a 0,497 gramos partido por la masa molar del aluminio, que es 26,98 gramos por mol. Se nos van los gramos y eso nos queda 0,018 moles de aluminio.
En el caso del magnesio, tenemos que hay 0,213 gramos, y eso lo vimos por la masa molar del magnesio, que es 24,31 gramos por mol. Y eso es igual a 0,009 moles de magnesio. Bien, ahora vamos a trabajar con las ecuaciones que nosotros teníamos. En la primera ecuación, nosotros teníamos que por cada 2 moles de aluminio, ¿verdad? Se producen 3 moles de hidrógeno. Esas ecuaciones estaban balanceadas. Ahora efectivamente tengo 0,018 moles de aluminio, así que voy a tener X moles de hidrógeno. Eso me da un total de, regla de 3, ¿cierto? 0,027 moles de hidrógeno. ¿Ya? Esa vendría siendo la primera reacción, la que tiene que ver con el aluminio. En la segunda reacción, que tiene que ver con el magnesio, ocupamos los moles de magnesio. ¿Ya? Esta reacción nos decía que por cada 1 mol de magnesio se genera, ¿cierto?, 1 mol de hidrógeno. ¿Ya? Efectivamente, nosotros tenemos 0,009 moles de magnesio. Por lo tanto, vamos a tener I moles de hidrógeno. Con las reacciones 1 a 1, ¿cierto? Vamos a tener entonces 0,009 moles de hidrógeno. ¿Ya? Ahora, sumamos estas dos cantidades en moles de hidrógeno, ¿ya? Y vamos a tener en total, vamos a ver acá, para estas dos reacciones simultáneas, ¿cierto? Vamos a tener un total de 0,036 moles de hidrógeno que se nos están generando en paralelo, ¿ya? Esto yo lo multiplico por la masa molar del hidrógeno 2, que es 2,02 gramos por mol, y vamos a obtener entonces 0,073 gramos de hidrógeno 2, a partir entonces de estas dos reacciones que ocurren simultáneamente. Bien. Y por último, tenemos lo que son las reacciones netas, ¿ya? Generalmente nosotros podemos combinar una serie de reacciones químicas para obtener una única reacción, ¿ya? A veces se puede utilizar esta ecuación neta para resolver los problemas en vez de trabajar con las ecuaciones individuales, lo que es muy útil. No se puede utilizar si la sustancia de interés no es un reactivo inicial o un producto final. Y las sustancias que se producen en una etapa y se consumen en otra etapa de un proceso que consta de varias etapas se denominan intermedios de reacción, ¿ya? O sea, aparecen en una etapa y luego desaparecen en la otra, se consumen. Aquí tenemos el mismo ejemplo del dióxido de titanio impuro, que ocurría en dos, ¿verdad?, etapas, ¿ya? Vamos a escribir esto en la pizarra. ¿Ya? Tenemos entonces tenemos 2TiO2 impuro más 3 carbonos sólidos más 4Cl2 gaseoso. Esto nos da, ¿verdad?, en una primera etapa 2TiCl4 gaseoso más CO2 gaseoso más CO gaseoso.
2 CO gaseoso. Ya. En una segunda etapa vamos a tener que el cloruro de este compuesto se utiliza como reactivo. Así que el cloruro de titanio gaseoso, ¿cierto? Si le agregamos oxígeno, va a dar 2TiO2 sólido más 4Cl2 gaseoso. ¿Ya? Aquí, entonces, si ustedes se fijan, tenemos una sustancia que aparece en una primera reacción y desaparece en la siguiente. Por lo tanto, este es un intermediario de reacción. Lo que nosotros vamos a hacer es sumar ambas reacciones, ¿verdad? Y ver aquellos que se repitan en los reactivos y en los productos de ambas reacciones se van a ir eliminando. Así que este se va con este, el cloro se va con el cloro, ¿cierto? Y tendríamos entonces que esta reacción neta sería 2TiO2 impuro más 3 carbonos sólidos más O2 gaseoso para dar CO2 gaseoso más 2CO gaseoso, ¿cierto? Más TiO2 sólido, que es el que nosotros andábamos buscando. ¿Ya? Así que el cloro desaparece de esta ecuación, ¿cierto? Por lo tanto, esta vendría siendo nuestra ecuación neta, ¿ya? Y con ella nosotros podríamos trabajar en un solo cálculo para determinar, por ejemplo, la cantidad de producto de dióxido de titanio puro que nosotros podemos obtener de esa reacción sin pasar por estas dos ecuaciones consecutivas.